José Ramírez era un espectro en las calles de la Ciudad de México, un hombre de 45 años, cuya existencia se fundía con el caótico paisaje urbano que había recorrido durante más de 2 décadas. Su moto no era solo un vehículo, sino una extensión de su cuerpo, una herramienta con la que tejía el sustento de su familia, cosiendo el tráfico infernal de la metrópoli. Cada callejón, cada atajo, cada rincón oscuro era un mapa grabado en su memoria, un conocimiento adquirido no por estudio, sino por la cruda necesidad de sobrevivir. Él era un rostro anónimo en la multitud, un trabajador honesto cuyo mayor sueño era simple: proporcionar una vida digna a su esposa, Elena, y a su hija, Sofía. Historias como la de José ocurren todos los días, en todos los rincones del mundo, y por eso necesito su ayuda para que no sean olvidadas. Si podemos llegar a los 1000 suscriptores, podré seguir trayendo estos relatos. Por favor, comenten desde donde están viendo y suscríbanse al canal para que más personas conozcan esta travesía. La vida de José era una rutina de sacrificios silenciosos, un ciclo de trabajo arduo que comenzaba antes de que saliera el sol y terminaba mucho después de que se pusiera. Conocía la ciudad no por sus monumentos, sino por sus cicatrices. La violencia endémica, la corrupción que se infiltraba como un veneno lento y la impunidad que se burlaba de los hombres de bien. En su barrio, la presencia de la pandilla local era una sombra constante, un poder paralelo que dictaba las reglas, cobraba peajes y cegaba vidas sin consecuencia. José sentía la impotencia corroer su alma, la frustración de saber que el sistema que debería protegerlo estaba roto, cómplice del desorden. Veía el miedo en los ojos de sus vecinos y lo compartía, un miedo que se intensificaba cada vez que pensaba en el futuro de su hija en ese lugar sin ley. Sofía, con sus 16 años, era la luz que disipaba las tinieblas en la vida de José. Ella era la personificación de la esperanza, una joven inteligente y llena de sueños que contrastaban con la dura realidad de su entorno. José recordaba haberle enseñado a andar en bicicleta en esas mismas calles que ahora temía. Veía en ella la promesa de un futuro mejor, un futuro por el que luchaba incansablemente. El mayor orgullo de José era oír a Sofía hablar de sus planes de ir a la universidad, de convertirse en arquitecta para construir un mundo más bonito y seguro. Esa imagen, la de su hija sonriendo mientras describía sus proyectos, era el combustible que lo mantenía en movimiento, el faro que guiaba sus acciones y el motivo por el cual soportaba el peso abrumador de su realidad. La pandilla que dominaba el territorio era liderada por una figura enigmática y sádica, conocida solo como el Sombra. Su crueldad era legendaria y su influencia se extendía hasta los más altos escalones de la policía local. Gracias a un acuerdo con oficiales corruptos como el capitán Morales, el Sombra y sus hombres actuaban con total libertad, transformando el barrio en su feudo particular. José los veía todos los días, a los jóvenes armados exhibiendo su poder, extorsionando a comerciantes y esparciendo el terror. Él desviaba la mirada, como todos los demás, tragándose la rabia y la humillación. Sabía que enfrentarlos era una sentencia de muerte, y la seguridad de su familia era lo único que importaba. Un tesoro frágil que necesitaba proteger a cualquier costo, aunque eso significara vivir de rodillas. Las noches en la casa de los Ramírez eran un refugio, una burbuja de normalidad en medio del caos. El sonido de la televisión ahogaba las sirenas lejanas y el aroma de la comida de Elena llenaba el pequeño apartamento, creando una sensación de santuario. Era en esos momentos que José se permitía olvidar el mundo de afuera. Las conversaciones giraban en torno al día a día, a las notas de Sofía en la escuela, a los planes para el fin de semana. Sin embargo, detrás de la fachada de tranquilidad, una tensión subyacente persistía,
Una mirada preocupada intercambiada con Elena, un ruido más fuerte en la calle que lo hacía sobresaltar. La paz era precaria, una fina capa de hielo sobre un lago profundo y oscuro, y José sabía que en cualquier momento podría romperse. El conflicto interno de José era una batalla silenciosa librada en su mente todas las noches antes de dormir. No era un hombre violento. Su instinto era el de un proveedor, un protector, pero ¿cómo proteger a su familia cuando los monstruos andaban libremente bajo la protección de aquellos que deberían combatirlos? Se sentía un cobarde por su pasividad, por bajar la cabeza y seguir las reglas no escritas de la supervivencia. La imagen del capitán Morales, con su sonrisa cínica y su postura arrogante, atormentaba sus pensamientos. Morales personificaba la traición del sistema, la falla moral que permitía que el mal floreciera. José se preguntaba cuántas tragedias serían necesarias para que algo cambiara, sin saber que la próxima sería la suya. La vulnerabilidad de su familia se volvió palpable una tarde de domingo. Mientras caminaba con Sofía por la plaza del barrio, dos miembros de la pandilla la abordaron con comentarios vulgares y agresivos. La sangre de José hirvió, se interpuso, con el cuerpo temblando de una mezcla de miedo y furia, y logró ahuyentarlos con una mirada firme y una postura que no sabía que poseía. Pero el incidente lo dejó profundamente afectado. La arrogancia en los ojos de los criminales, la certeza de que podían hacer lo que quisieran, le hizo darse cuenta de que la suerte no siempre estaría de su lado. Esa noche no durmió, pasando horas observando la calle desde la ventana, el corazón apesadumbrado con la premonición de que la oscuridad que rodeaba su vida se estaba acercando peligrosamente a su puerta. La víspera de la tragedia estuvo marcada por una calma engañosa, un último momento de felicidad que quedaría grabado en la memoria de José como una herida abierta. Cenaron juntos, celebrando una pequeña victoria. Sofía había ganado el primer lugar en una feria de ciencias de la escuela. Su sonrisa iluminaba todo el ambiente, contagiando a Elena y a José con una alegría pura y genuina. Hicieron planes, soñaron despiertos, hablaron de un viaje a la playa, un lujo que nunca habían podido permitirse, pero que parecía posible en el calor de ese momento. Fue la última vez que José vería a su hija sonreír. Aquella noche de paz fue la quietud que antecede a la tormenta, el último suspiro de un mundo que estaba a punto de ser irrevocablemente destruido, dejando atrás solo los escombros de un hombre y el nacimiento de un monstruo. El estruendo que pulverizó el universo de José no fue el sonido de un disparo, sino el silencio que le siguió. Sofía había salido a comprar pan a la panadería de la esquina, una tarea banal que hacía casi todos los días. Esa vez, sin embargo, se cruzó en el camino de dos miembros de la pandilla en una motocicleta, desesperados por dinero para drogas. El asalto fue rápido, violento e innecesario. Le quitaron su celular y el poco dinero que llevaba, pero por puro sadismo, o quizás por reconocerla como la hija de un hombre que los había desafiado con la mirada, uno de ellos disparó. La noticia llegó a José como un trueno que lo partió por la mitad. Corrió a la calle y la encontró caída en el asfalto, el pan esparcido a su alrededor, el calor de su vida desvaneciéndose sobre el concreto frío y sucio. El mundo de José no solo se oscureció, dejó de existir. El dolor que siguió fue un océano de ácido, disolviendo todo lo que José era. En la morgue, la frialdad del ambiente reflejaba el vacío en su pecho. Ver el cuerpo de Sofía, otrora tan vibrante y lleno de vida, ahora inmóvil y pálido bajo una luz fluorescente, fue una tortura que rompió algo fundamental dentro de él. Elena se derrumbó, sus gritos resonando por los pasillos estériles, un sonido de pura agonía que atormentaría a José para siempre. Él, sin embargo, permaneció en silencio, una estatua de sufrimiento.
Las lágrimas no venían. En su lugar, una furia helada comenzó a formarse, un núcleo de odio tan intenso que quemaba más que cualquier tristeza. Sostuvo la mano de su hija por última vez, y la frialdad de su piel fue la última pieza de su antigua alma que se partió. La investigación fue una farsa grotesca, una obra de teatro escenificada para humillarlo aún más. En la comisaría, el capitán Morales lo recibió con una simpatía ensayada, ofreciendo condolencias vacías, mientras sus ojos mostraban un profundo aburrimiento. Las preguntas eran protocolares, las promesas de justicia, huecas. José entregó los nombres, las descripciones, los detalles del acoso que Sofía había sufrido días antes. Él sabía quiénes eran los culpables. Todo el barrio lo sabía. Pero Morales solo anotaba en su libreta, con la lentitud de quien ya había decidido que no se haría nada. Para la policía corrupta, la vida de una chica de un barrio pobre era solo un número más en las estadísticas, un inconveniente que pronto sería olvidado para proteger sus lucrativos esquemas con el crimen organizado. La confirmación de la impunidad llegó una semana después. Una bofetada en la cara que reavivó la llama de su rabia. Al otro lado de la calle, José vio a los dos asesinos de su hija. Estaban sentados frente a una tienda, bebiendo cerveza y riendo a carcajadas, como si nada hubiera pasado. Lo vieron, y uno de ellos hizo un gesto sutil, una sonrisa de escarnio que era una confesión y una provocación. En ese momento, el dolor de José se transmutó en algo más peligroso, un propósito. La imagen de su hija muerta en el suelo se superpuso a la visión de aquellos hombres viviendo libremente, burlándose de su pérdida. El sistema no solo había fallado, era cómplice. La justicia no estaba ciega, estaba comprada. El luto se transformó en una certeza abrumadora de que esperar ayuda era inútil. Esa noche, sentado en la oscuridad de su taller, el olor a aceite y metal, llenando el aire, José tomó una decisión. El hombre que se contentaba con desviar la mirada estaba muerto, enterrado junto a su hija. Lo que quedó fue un padre afligido con un conocimiento enciclopédico de las venas y arterias de la Ciudad de México, y un deseo ardiente de equilibrio. Ya no esperaría la justicia divina o terrenal. Él mismo la forjaría con sus propias manos. Aquel sentimiento de impotencia que lo paralizó durante años dio paso a una determinación sombría. Si el sistema se negaba a castigar a los culpables, él se convertiría en el propio verdugo. Ese fue el momento en que José Ramírez, el mototaxista, murió, y de sus cenizas nació el justiciero. Tomó las llaves de su moto, y el sonido del motor rugiendo en la noche fue su declaración de guerra. La primera cacería fue un acto de pura furia visceral. José usó su conocimiento de las calles no como un mototaxista, sino como un depredador. Sabía los horarios, los escondites, los lugares donde las ratas se sentían seguras. Encontró al primer asesino de Sofía en un callejón fétido, adormecido por drogas baratas. No hubo diálogo, ni juicio, solo la explosión de un dolor acumulado durante toda una vida de humillaciones, culminando en la pérdida de su hija. La violencia fue torpe, brutal y fea. José no sintió placer, solo un vaciamiento, como si hubiera arrancado una parte de su propia alma junto con la vida del criminal. Dejó el cuerpo allí, un mensaje silencioso para la noche, y regresó a casa con las manos temblorosas y el corazón latiendo al ritmo de un tambor de guerra. El segundo objetivo fue más difícil. Alertado por la muerte de su cómplice, se había escondido, pero nadie conocía la ciudad como José. Durante días rodó incansablemente el motor de su moto, un zumbido constante que se convertía en parte del paisaje sonoro del barrio. Observó, esperó, y la paciencia que había aprendido en el tráfico se convirtió en su mejor arma. Lo encontró tratando de huir, en una estación de autobuses, en la South Periferia. Esta vez,
El enfrentamiento fue diferente. El hombre imploró, lloró, intentó justificar lo injustificable. José lo escuchó en silencio, el rostro oculto por la sombra del casco. El grito de su hija resonaba en su mente, ahogando cualquier súplica. Lo arrastró a la oscuridad e hizo justicia con la frialdad de un verdugo, sintiendo cómo el hielo se extendía por sus venas. Los cuerpos comenzaron a aparecer y con ellos los susurros. En los mercados, en los callejones y en los bares, la gente hablaba de un ángel vengador, una sombra sobre dos ruedas que limpiaba las calles de la escoria. La policía corrupta se mofaba, tratando los casos como simples ajustes de cuentas entre pandillas. Pero los residentes sabían la verdad, veían la precisión, el objetivo específico. Solo los criminales más notorios, aquellos a quienes la justicia se negaba a tocar, eran encontrados. El miedo comenzó a cambiar de bando. Los pequeños traficantes y ladrones se volvieron más cautelosos, mirando por encima del hombro, temiendo el sonido de una moto acercándose en la oscuridad de la noche. Para un pueblo abandonado, la violencia de José no era un crimen, era una oración respondida. Elena sentía el cambio en su marido. El hombre que volvía a casa no era el mismo que se iba. El luto compartido que los unía al principio se transformó en un abismo. José estaba más silencioso, más distante. Sus ojos cargaban una oscuridad que la asustaba. Apenas dormía, pasando las noches en su taller o simplemente desapareciendo por horas. Encontró manchas de sangre en su ropa que él justificaba como peleas de tráfico, pero ella sabía que era más que eso. El olor a violencia parecía impregnado en su piel. Veía al hombre que amaba convertirse en un extraño, un fantasma atormentado por un dolor que intentaba curar con más dolor, y el miedo por lo que se había convertido comenzó a superar el dolor por la hija que habían perdido. Fue Ana, una joven y ambiciosa periodista de investigación, quien le puso nombre a la leyenda. Intrigada por la serie de asesinatos de criminales y la inercia de la policía, comenzó a conectar los puntos. Sus artículos, publicados en un blog de noticias independiente, hablaban de una figura misteriosa, un justiciero que actuaba donde el Estado fallaba. Ella lo bautizó como el Justiciero, y el nombre prendió como la pólvora, extendiéndose por la ciudad. Ana no lo pintó como un héroe o un villano, sino como un síntoma de una sociedad enferma. Sus reportajes dieron voz a la frustración de la población y pusieron a la policía, especialmente al capitán Morales, bajo un foco no deseado, forzándolo a intensificar la caza del hombre que se había convertido en el enemigo público número 1. La reputación del justiciero llegó a oídos de El Sombra. Al principio despreció la amenaza, viéndola como un problema menor, pero cuando sus hombres más confiables comenzaron a ser eliminados uno por uno con una precisión quirúrgica, se dio cuenta de que no estaba lidiando con un rival común. Este no era un gángster tratando de tomar su territorio, era algo diferente, algo personal. El Sombra, un hombre que construyó su imperio a través de la inteligencia y la brutalidad, quedó intrigado y enfurecido. Vio en el justiciero no solo un obstáculo, sino un desafío directo a su autoridad, un reflejo distorsionado de sí mismo. La cacería dejó de ser solo de la policía. Ahora era personal para el jefe del crimen, que movilizó todos sus recursos para encontrar y destruir a la sombra que lo atormentaba. Mientras tanto, dentro de la fuerza policial, el detective Martínez luchaba con su conciencia. Joven e idealista, se unió a la policía para marcar la diferencia, pero se encontró rodeado por la corrupción personificada en su superior, el capitán Morales. Martínez veía cómo las investigaciones sobre el justiciero eran saboteadas, las pistas ignoradas, todo para proteger los intereses de El Sombra. Secretamente admiraba los resultados del vigilante, viendo una forma de justicia bruta hacerse donde la suya fallaba.
Dividido entre su deber y su moral, tomó una decisión arriesgada. Usando un teléfono prepago, hizo una llamada anónima a Ana, la periodista, filtrando una pequeña información sobre una entrega de drogas, una prueba para ver qué haría el justiciero con ella. La información de Martínez, transmitida por Ana en su blog de forma codificada, llegó a José. Reconoció el lugar, un almacén que siempre había sido un punto neurálgico del tráfico. Por primera vez, no estaba actuando por venganza directa, sino de forma proactiva. Observó el lugar durante una noche entera, planeando su ataque con una nueva claridad. La rabia todavía estaba allí, pero ahora estaba canalizada por una estrategia fría y calculadora. Irrumpió en el almacén en medio de la noche, no para matar, sino para destruir. Incendió la carga, saboteó los vehículos y dejó un mensaje pintado en la pared, una advertencia para el Sombra. La acción fue un éxito, causando una pérdida millonaria a la pandilla y demostrándole a José que podía ser más que un vengador, podía ser una fuerza de desestabilización. La respuesta de El Sombra fue inmediata y salvaje. Furioso por la audacia del ataque, elevó el nivel de brutalidad de sus operaciones. Ordenó ejecuciones públicas de pequeños deudores e informantes sospechosos, dejando los cuerpos en lugares visibles con mensajes, burlándose del justiciero, tratando de atraerlo a una trampa. La ciudad se sumergió en un nuevo ciclo de miedo. El Sombra quería volver a la opinión pública en contra del vigilante, mostrando que sus acciones solo generaban más violencia y caos. Para José, cada nuevo cuerpo era una carga en su conciencia, una consecuencia no intencionada de su guerra. Se sentía responsable, cuestionando si su cruzada estaba realmente salvando a los inocentes o simplemente poniéndolos en el fuego cruzado. El apartamento que antes era un hogar se convirtió en un campo de batalla silencioso para José y Elena. Tapiz. Distancia entre ellos era ahora un océano. Elena ya no hacía preguntas. Su mirada era una mezcla de acusación y miedo. Una noche ella lo confrontó, no con rabia, sino con una profunda tristeza. El hombre del que me enamoré no mataría a nadie, José. No se escondería en las sombras. Quiero que vuelva, dijo, con la voz entrecortada. Sus palabras fueron como cuchillos en el corazón de José, porque sabía que ella tenía razón. Ese hombre estaba muerto, no podía volver atrás, no podía parar. El camino que había elegido era de un solo sentido, y estaba condenado a recorrerlo solo, perdiendo a la única persona que aún representaba la luz en su vida. El detective Martínez, viendo la escalada de violencia, sintió que necesitaba hacer más. Comenzó a filtrar información más crucial a la periodista Ana, detalles sobre rutas de patrullas policiales corruptas que protegían los cargamentos de El Sombra y la ubicación de laboratorios de drogas. Se convirtió en un aliado improbable en las sombras, librando su propia guerra contra la corrupción desde adentro. Martínez sabía que estaba arriesgando su carrera y su vida, pero la imagen de Sofía Ramírez, que había visto en el archivo del caso, lo atormentaba. Veía en el justiciero una herramienta peligrosa pero necesaria para exponer la podredumbre que infestaba la corporación. Su colaboración silenciosa comenzó a darle a José una ventaja táctica que nunca había tenido. Con la nueva información, José se volvió aún más audaz y eficiente. Ya no era solo un fantasma que castigaba, sino un estratega que desmantelaba la organización de El Sombra pieza por pieza. Interceptó cargamentos, destruyó laboratorios y expuso escondites, siempre un paso por delante de la policía de Morales y de los hombres de sombra. Cada operación exitosa era una victoria para los oprimidos y una humillación para sus enemigos. Su leyenda crecía y con ella la esperanza de los residentes. Comenzaron a ayudarlo de forma anónima, dejando notas en su moto con información sobre actividades criminales, creando una red de inteligencia popular. El justiciero ya no era un hombre solo.
Era un movimiento. La tensión entre el Sombra y el capitán Morales alcanzó el punto de ebullición. El jefe del crimen, perdiendo dinero y poder, acusaba a Morales de incompetencia e incluso de traición. La presión sobre el capitán corrupto era inmensa. Necesitaba capturar al justiciero a cualquier costo para apaciguar a su jefe y mantener su lujoso estilo de vida. Morales transformó la cacería en una obsesión personal, utilizando recursos policiales de forma ilegal, interviniendo teléfonos y usando informantes para intentar predecir el próximo paso del vigilante. La ciudad se convirtió en un tablero de ajedrez mortal, con 3 jugadores principales moviendo sus piezas en la oscuridad: el justiciero, el crimen organizado y la ley corrupta. En una noche lluviosa, José interceptó una llamada entre Morales y el Sombra, gracias a un dispositivo de escucha que él, con su habilidad para improvisar, logró instalar. La conversación confirmó sus peores sospechas. La simbiosis entre la policía y el crimen era total. No eran 2 entidades separadas, eran socios. Escuchar a Morales prometiendo la cabeza del maldito de la moto a el Sombra encendió algo en José. La venganza por Sofía ya no era suficiente. Aquello era más grande. Se trataba de romper la columna vertebral del sistema que permitía que innumerables otras Sofías murieran todos los días. En ese momento, tomó una decisión crucial. Ya no bastaba con cortar las ramas, necesitaba arrancar el árbol podrido de raíz. A partir de ese punto, su objetivo ya no era solo castigar, sino destruir por completo la organización de El Sombra y exponer a Morales. Esta decisión marcó un punto de inflexión en su viaje. Comenzó a reunir pruebas, no solo para actuar, sino para exponer. Usando una microcámara, grabó transacciones, filmó los rostros de policías recibiendo sobornos y documentó las operaciones de la pandilla. Estaba construyendo un dossier, una bomba que detonaría la alianza profana entre Morales y el Sombra. Esta nueva misión lo consumió por completo, exigiendo un nivel de disciplina y autocontrol que no sabía que poseía. La rabia ciega dio paso a una furia enfocada, transformándolo en un espía y saboteador. Sabía que se estaba adentrando en un territorio del que quizás nunca podría regresar, pero la imagen de su hija le daba la fuerza para continuar. La periodista Ana, siguiendo las pistas anónimas de Martínez e investigando las acciones del justiciero, comenzó a armar su propio rompecabezas. Se dio cuenta de que los ataques del vigilante no eran aleatorios, sino que seguían una lógica precisa, apuntando a debilitar la estructura de poder del Sombra. Sus reportajes se volvieron más incisivos, cuestionando abiertamente la conexión entre los fracasos de la policía y el éxito continuo de la pandilla. Ana se convirtió en una amenaza para Morales, quien intentó intimidarla, enviando patrullas a vigilar su apartamento y advertencias a través de terceros. Pero, al igual que José, era movida por un sentido de justicia que superaba el miedo, determinada a exponer la verdad, sin importar el costo. El cerco a José se cerraba. El Sombra, desesperado, comenzó a usar tácticas cada vez más crueles, atacando a civiles en áreas donde el justiciero había actuado, con la esperanza de forzarlo a cometer un error. Uno de esos ataques ocurrió cerca de la antigua escuela de Sofía, un acto de profanación que golpeó a José de lleno. Casi cayó en la trampa, corriendo al lugar movido por la emoción, pero algo lo detuvo. Fue el recuerdo de la voz de Elena, el miedo en sus ojos. Se dio cuenta de que la impulsividad era su mayor debilidad. Retrocedió, observó a distancia y vio la trampa montada por Sombra. Fue una lección dolorosa. Para vencer al monstruo, necesitaba ser más inteligente y más frío que él. La paranoia se instaló en José. Veía amenazas en todas partes, en cada coche que pasaba, en cada rostro en la multitud. El aislamiento era su escudo y su prisión.
Dejó de visitar a los pocos amigos que le quedaban y trasladó su base de operaciones a un galpón abandonado en la zona industrial. El único contacto humano que mantenía era a través de los mensajes cifrados que intercambiaba con la red de informantes anónimos y de las noticias de Ana, que servían como un mapa de su propio impacto. Era una leyenda urbana, un susurro, pero a un costo terrible. La soledad era un veneno lento y luchaba diariamente para no olvidar al hombre que había sido un día, al padre amoroso que solo quería proteger a su hija. La relación con Elena llegó al punto de ruptura. Una noche regresó a casa y encontró las maletas hechas. Ella ya no lloraba. Sus ojos estaban vacíos, resignados. «Ya no puedo vivir con un fantasma, José», dijo ella. «Rezo por ti, rezo para que encuentres paz, pero no puedo seguir viéndote destruirte. Sofía no querría esto». Lo besó en la frente. Un beso de despedida y se fue. La puerta cerrándose detrás de ella fue el sonido más definitivo de su nueva realidad. Había ganado batallas en las calles, pero perdido la guerra en casa. Ahora estaba verdaderamente solo, sin nada más que su misión y sus fantasmas. La partida de Elena, aunque devastadora, liberó a José de la última ancla que lo ataba a su antigua vida. Ya no había nada que perder. Su determinación se solidificó en algo duro e inquebrantable. Se sumergió de lleno en la planificación del ataque final. Todo el dolor, toda la pérdida, toda la rabia fueron canalizados hacia un único propósito: la confrontación final con el Sombra y la exposición de Morales. Estudió los mapas, las rutinas, las vulnerabilidades de su enemigo con la obsesión de un maestro ajedrecista preparándose para el jaque mate. La travesía lo había transformado de víctima en cazador y de cazador en estratega. Estaba listo para la última jugada, sabiendo que definiría no solo su destino, sino el legado de su lucha. Martínez, dándose cuenta de que la confrontación era inminente, dio su paso más audaz. Consiguió acceso a la computadora de Morales y encontró pruebas irrefutables de la corrupción, registros de pagos, órdenes para liberar a miembros de la pandilla y planes para emboscar al justiciero. Copió todo a un pendrive. Sabía que entregar eso a sus superiores era inútil, pues no sabía en quién confiar. Tenía dos opciones: filtrarlo a la prensa a través de Ana o, de alguna manera, entregárselo al propio justiciero, la única persona con la voluntad y la capacidad de usar esa información para derribar todo el esquema. Su elección sellaría el destino de todos los involucrados. El Sombra, sintiendo que el cerco se cerraba y sus operaciones se desmoronaban, decidió una última carta desesperada. Sabía que el justiciero estaba motivado por una forma distorsionada de protección a los inocentes. Para forzar una confrontación en sus propios términos, planeó un acto de terror masivo: secuestrar un autobús lleno de civiles y usarlos como escudo humano. Divulgó la amenaza a través de sus canales, un desafío abierto al justiciero. Era una trampa clara, una invitación al matadero. El Sombra confiaba en que la brújula moral de su enemigo lo llevaría directamente a la muerte, poniendo fin a la leyenda que aterrorizaba su imperio. La noticia del plan del Sombra llegó a José a través de su red de informantes casi al mismo tiempo que la periodista Ana recibía un mensaje anónimo con el pendrive de Martínez. Ana, en posesión de la bomba de información que podría destruir a Morales, y José, sabiendo del plan que ponía en riesgo decenas de vidas inocentes, se encontraron en un punto muerto. José entendió que el Sombra lo estaba atrayendo. La confrontación que tanto había planeado no ocurriría en sus términos. Tendría que ir a la guarida de la bestia, ya no como un cazador, sino como un salvador, lo que lo dejaría expuesto y vulnerable. Mientras tanto, la ayuda que ofrecí al inicio de nuestra jornada permitió que historias como la de José siguieran siendo contadas.
Muchas personas se suscribieron y ese apoyo es lo que me da fuerzas para sumergirme a fondo en estas narrativas y sacar a la luz la verdad, por más dolorosa que sea. Cada suscripción es un recordatorio de que no estoy solo en esta lucha para que estas voces no se pierdan en el olvido. Si te sientes conectado con la lucha de José y crees que la justicia, de una forma u otra, debe prevalecer, considera suscribirte. Tu apoyo es crucial para que puedas seguir compartiendo relatos que necesitan ser escuchados. José pasó la noche en su galpón, preparándose para lo que sabía que era su batalla final. Limpió sus armas, revisó el mapa del lugar que el Sombra usaría como escenario para su espectáculo de horror, un antiguo complejo industrial abandonado. Miró una foto gastada de Sofía que llevaba en la cartera, la única reliquia de su vida pasada. La travesía lo había llevado a este punto, a una confrontación que ya no era sobre venganza, sino sobre una elección fundamental. El dolor en su corazón era una brasa constante, pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, sentía algo más allá de la rabia, un sentido del deber. No era un héroe, pero esa noche necesitaba serlo. El complejo industrial abandonado era un esqueleto de metal y concreto, un escenario perfecto para el acto final. La fina lluvia que había comenzado a caer se mezclaba con el polvo y el óxido, cubriéndolo todo con un brillo melancólico. José apagó el motor de su moto a una distancia segura, acercándose a pie, una sombra entre las sombras. Vio el autobús, un ataúd amarillo bajo las luces de emergencia, con los rostros aterrorizados de los rehenes presionados contra las ventanas. Los hombres de El Sombra patrullaban el perímetro, arrogantes y nerviosos. Usando la oscuridad y las estructuras decrépitas a su favor, José comenzó a infiltrarse, moviéndose con la fluidez silenciosa de un fantasma, cada paso calculado, cada respiración incontrolada. La rabia que lo impulsaba ahora era una herramienta fría y precisa, lista para ser usada. En el exacto momento en que José neutralizó al primer centinela con una eficiencia aterradora, la bomba de Ana explotó. Su reportaje salió al aire, transmitido en vivo por Internet, exhibiendo los documentos del pendrive de Martínez. El nombre del capitán Morales y sus vínculos con El Sombra quedaron expuestos para que toda la ciudad los viera. La noticia se extendió como la pólvora, causando pánico y desorden en el alto mando de la policía. Para Morales fue una sentencia de muerte. Desesperado, reunió a su unidad de leales, un escuadrón de policías corruptos, y corrió hacia el complejo industrial. Su objetivo no era rescatar rehenes, sino borrar todos los cabos sueltos, El Sombra, el justiciero y cualquier testigo que pudiera vincularlo con el caos. Dentro del edificio principal, El Sombra mantenía a un pequeño grupo de rehenes bajo su mira directa, usándolos como escudo final. Fue allí donde él y José finalmente se encontraron. El aire crepitaba con una tensión insoportable. «Así que el fantasma tiene rostro», se burló El Sombra, su sonrisa sádica iluminada por la luz tenue. «¿Crees que eres diferente a mí? Mírate, mataste, aterrorizaste. Te convertiste en lo mismo que cazas, solo para vengar una sola vida». Las palabras eran veneno, diseñadas para corroer la determinación de José. Pero el justiciero permaneció en silencio, el cañón de su arma firme. Ya no estaba allí. Por el pasado. Estaba allí para impedir que El Sombra creara nuevos futuros destruidos como el suyo. El punto muerto se rompió por el sonido de neumáticos chirriando y disparos. La unidad de Morales llegó, invadiendo el complejo con una furia descontrolada, disparando a cualquier cosa que se moviera. El caos estalló. Gánsteres disparaban a policías y policías disparaban a gánsteres. Casi simultáneamente, el equipo táctico honesto, ahora con autoridad para arrestar a Morales, comenzó a rodear el perímetro, anunciando su presencia por altavoces.
tratando de controlar una situación que se había transformado en una zona de guerra de 3 frentes. Los rehenes gritaban, atrapados en el fuego cruzado. El plan de El Sombra, de una confrontación controlada, se desintegró en una batalla anárquica por la supervivencia, donde cada bando era enemigo de todos los demás. En medio del pandemonium, José se convirtió en un ángel guardián letal. Su misión cambió instantáneamente. La venganza podía esperar. Las vidas inocentes no. Se movió a través del tiroteo con un propósito claro, no solo como un agresor, sino como un protector. Derribó a uno de los hombres de Morales que disparaba en dirección al autobús y luego eliminó a un gánster que se preparaba para ejecutar a un rehén en pánico. Sus movimientos eran un ballet mortal, usando el caos como cobertura para guiar a los civiles asustados a lugares seguros, empujándolos detrás de maquinaria pesada, lejos de las líneas de fuego. En pocos minutos, el justiciero, el monstruo del que tanto hablaba la ciudad, estaba salvando activamente a las personas que había jurado proteger. Finalmente, en un momento de calma en el tiroteo, acorraló a El Sombra. El jefe del crimen estaba herido, cojeando, mientras intentaba llegar a una salida trasera. José lo derribó. El hombre responsable de la muerte de Sofía estaba a sus pies, indefenso y patético. La imagen de la sonrisa burlona de su enemigo se mezcló con el recuerdo del rostro sin vida de su hija. La venganza estaba allí, a un simple apretar del gatillo. El sonido de las sirenas de la policía honesta se acercaba rápidamente. Tenía segundos. Matarlo sería el fin de su dolor, el acto final de retribución. Dejarlo vivir sería, ¿qué? ¿Una traición a la memoria de su hija? ¿O la única oportunidad de salvarse a sí mismo? Su decisión fue instantánea, brutal y definitiva. No disparó. En cambio, con una furia controlada, le rompió las piernas a El Sombra con un trozo de tubo de hierro, asegurándose de que nunca más caminaría ni escaparía de la justicia. Un grito de agonía resonó en el galpón. «La prisión es poco para ti», gruñó José. «Vivirás. Recordarás el rostro de mi hija todos los días en el infierno en el que te pudrirás». Mientras la unidad táctica invadía el lugar, encontrando a los rehenes a salvo y a los villanos, tanto de la pandilla como de la policía, incapacitados o muertos, José ya había desaparecido. Se escabulló por un pasadizo trasero y se desvaneció en la noche lluviosa, dejando atrás el cuerpo quebrado de su enemigo y la oportunidad de redención, gravemente herido, exhausto, pero con su alma, por poco, aún intacta. La Ciudad de México despertó a un nuevo día, uno con menos monstruos sueltos. Las noticias mostraban los rostros de El Sombra, capturado y desfigurado, y del capitán Morales, arrestado y deshonrado. La operación en el complejo industrial fue oficialmente acreditada a una fuerza de élite, liderada por el recién ascendido detective Martínez, quien inició una limpieza profunda en el cuerpo policial. La periodista Ana se convirtió en una referencia en el periodismo de investigación, pero en sus reportajes siempre dejaba una pregunta en el aire. ¿Dónde estaba el justiciero? Para la ciudad, él fue el catalizador anónimo, el héroe sombrío que forzó a la luz a entrar por las grietas. La violencia del clímax dio paso a una purga necesaria, y por primera vez en años, había un sentimiento frágil, pero real, de que la justicia era posible. Lejos de los reflectores, en su santuario de metal y grasa, José Ramírez luchaba por mantenerse con vida. Las heridas eran graves y las trataba con los mismos elementos de un botiquín de primeros auxilios que llevaba en su moto, cosiendo su propia piel con una aguja de tapicero y desinfectando las heridas con alcohol. El dolor físico era una distracción bienvenida para el vacío abismal en su alma. Había vencido. Los asesinos de su hija estaban muertos o presos. El sistema corrupto que
Los protegía, estaba en ruinas. Había salvado a inocentes, pero al mirar su reflejo en un trozo de espejo roto, no veía a un vencedor. Veía a un hombre hueco, un fantasma atormentado por la pérdida de todo lo que una vez amó: su hija, su esposa, su identidad. La victoria tenía el sabor amargo de las cenizas. Pasaron los meses. El cambio en su antiguo barrio era palpable. Los niños volvieron a jugar en las calles hasta el atardecer. Pequeños comercios, antes rehenes de la extorsión, prosperaban. El miedo que antes flotaba en el aire como una niebla tóxica se había disipado, reemplazado por una cautelosa esperanza. La leyenda del justiciero se convirtió en un cuento de advertencia susurrado entre los criminales, un hombre del saco que cazaba en las sombras. El sacrificio de José, desconocido para todos, había comprado la paz para la comunidad que tanto amaba. Él lo veía todo desde lejos, un espectador de su propia obra, un arquitecto que jamás podría habitar la casa que construyó. La paz que trajo a los demás era la misma paz que él nunca conocería. Mirando la ciudad desde un tejado cualquiera, José reflexionaba sobre el camino que recorrió. No sabía si lo que hizo fue correcto, si la venganza justificaba los medios, si su alma tenía salvación. Pero sabía que historias como la suya debían ser contadas para que quizás en el futuro nadie más necesitara recorrer un camino tan sombrío. El apoyo que recibí para narrar esta travesía, cada persona que se suscribió y siguió hasta el final, le dio un propósito a este acto de compartir. Fue por ustedes que la lucha de José no fue solo un grito silencioso. Estoy agradecido por cada uno y les pido que sigan apoyando para que nunca olvidemos a las víctimas y las batallas libradas en las sombras por la justicia. La noche en la Ciudad de México era un mar de luces, vibrante e indiferente. Para José era su dominio, su exilio. Ya no era un padre, un esposo o un mototaxista. Esos hombres estaban muertos. Lo que quedaba era un símbolo, una figura solitaria condenada a vigilar desde las sombras que un día juró combatir. El sonido de una sirena cortó el aire a lo lejos, una llamada familiar. No dudó, se puso el casco y su silueta se movió con un propósito renovado, fundiéndose con la oscuridad. Su guerra personal había terminado, pero la guerra de la ciudad era eterna, y él, el justiciero, era ahora uno de sus soldados perpetuos, un guardián anónimo en una vigilia sin fin.